desperdiciando la oportunidad, porque siendo la principal fuente de recursos para la Argentina, por vía de impuestos, retenciones, las cosas que ha hecho este gobierno, y porque significa enormes cantidades de recursos para los productores, ¿no es cierto? En vez de fomentar la actividad, se le va poniendo límites, impuestos, trabas, etc. Creo que el primer planteo es decir, la producción del campo, la agrícola ganadera, ¿le sirve a la Argentina? ¿Es buena para la Argentina? Y creo que esta es la primera gran discrepancia con el gobierno. Para mí es buena. Para toda la historia nacional ha sido buena. Y para el futuro es bueno. Entonces acá hay una primera cuestión fundamental con respecto a las políticas que establece el gobierno nacional. Entonces hay que destrabar todo lo que permita que el productor agrícola o ganadero de la Argentina pueda producir. Si es un hombre y una mujer que trabaja desde que sale el sol hasta que el sol entra, y que lo que gana lo invierte en la Argentina. Entonces no hay nada más argentino que el campo. Bueno, menos mal que me presenta como radical, porque si uno nos ve la pinta de los tres, el peronista soy yo, que he venido de campera. Algo está empezando a cambiar en la Argentina. Los radicales venimos de campera y los tres. Bueno, por lo menos déjeme que entienda un poco esto. Si no, usted de boca, usted hincha de boca. Y yo soy de boca. Pero tengo propuestas para lo de River, ¿no? Por favor. A mí me parece que es central, que no tiene que ver tanto con las herramientas económicas o que con la misma marcha de la economía. Acá hay un problema de filosofía política, hay un problema cultural. No se puede hablar del campo, no se puede hablar de agricultura, no se puede hablar de economía cuando quien gobierna la Argentina está imbuido de una cultura rentística estatal que abomina de los modelos productivos. Este es un problema filosófico. Y aunque parezca menor, no es menor, es central. Es central. Y fíjense, en esta década, que para mí no es ni ganada ni perdida, desaprovechada, en los mejores momentos de la economía y los mejores momentos del campo no tuvieron que ver con acciones del propio gobierno, en donde el gobierno haya tenido que poner su impronta, su vocación y su ideología. Tenían que ver con factores externos al gobierno, con la salida de la convertibilidad, la devaluación, el tipo de cambio competitivo. Desde luego que hubieron cosas buenas, el superávit fiscal, el superávit de la balanza comercial, pero tuvieron que ver con cuestiones que eran ajenas al gobierno. Cuando el gobierno, a mitad de camino de la década, tuvo que poner sobre la mesa sus convicciones, su filosofía, su ideología, su respeto por el campo, su vocación de que los modelos productivos de la Argentina fueran el motor del crecimiento, ahí empezamos a fracasar. Y ahí empezamos a transitar la segunda parte de la década que borró con el codo algunas cosas buenas de la primera parte, y ahí, no por casualidad, se inscribe el conflicto con el campo, y a partir de ahí lo que yo entiendo que es no haber recuperado nunca la brújula. Entonces ahí está el problema. Y el problema proviene también de una mentalidad de muchos dirigentes políticos de que ven una sola cara de la moneda, que es la de la distribución de la riqueza, y se olvidan que para poder distribuir riqueza, que obviamente es un deber del Estado, y obviamente nosotros tenemos nuestras ideologías, pertenecemos a partidos nacionales, populares, sobre todo en momentos con una profunda desigualdad social, pero para poder distribuir hay que generar riqueza, porque si no, no se distribuye lo que no se genera. Y entonces digo, aquí en la Argentina estamos rengos, tanto se habla de la distribución y tanto el gobierno ha hecho hincapié en la distribución, que se olvidó, insisto, en que para poder distribuir hay que generar. Y entonces en un momento de esta década, la generación genuina, la generación natural, virtuosa, pura,
que venía de las actividades productivas, que eran impuestos, que eran derechos de exportación, más allá de la valoración que tengamos, que era la plata que venía de la generación virtuosa, se transformó en plata que el gobierno necesitó y que tuvo que ir a buscar a una generación artificial. Y arrancó con el ANSES metiéndole la mano a los jubilados, y siguió con el Banco Nación, y siguió con la Reserva del Banco Central, y al final del camino, como ya no le alcanzaron esas cajas y a todas les hizo daño, fue a buscar la maquinita a hacer billetes. Y yo digo con ironía, cuando se le terminó la maquinita de la Casa de la Moneda, fue a buscar la de Chicone, con lo cual hizo bingo. De paso encubrió a alguien por ahí arriba, que está bastante complicado con el tema. Entonces digo, este es el problema del país. Y hasta que nosotros nos volvamos filosóficamente a tener un gobierno que se plante uniendo las dos caras de la moneda de desarrollo, que las dos caras son generación de riqueza y distribución de riqueza, todo lo que podamos hablar alrededor son todos parches paliativos o miradas que hasta el 2015 lamentablemente nos van a acompañar, pero estoy seguro que del 2015 para adelante las vamos a poder cambiar. Y yo creo que nuestro campo sabe de que hay algunos que no jugamos por el campo. Mi provincia todavía paga la consecuencia de haber estado a la par del complejo agroindustrial alimenticio frente a la 125. Y digo que pagamos la consecuencia porque para la Casa Rosada son todos enemigos aquellos que no aceptan ser sus esclavos. Y nosotros no aceptamos. Y nosotros nos plantamos. Y a veces no es lo mismo estar solamente desde una función de oposición que estar gobernando y ejercer la oposición. Adolfo lo sabe muy bien, porque le ha tocado varias veces tener que enfrentar gobiernos nacionales gobernando una provincia, donde uno tiene que garantizar los servicios, tiene que garantizar la salud, tiene que garantizar que los maestros vayan a clase, tiene que pagar los sueldos de los empleos públicos, tiene que pagar las jubilaciones. Ahora, algunos hemos tomado la decisión de que la Argentina está en peligro y que no vale la pena callarse, y que no hay lugar para hipocresías, y que hay que tratar de construir un país mejor, diciendo cada uno lo que piensa, como lo estamos haciendo nosotros hoy acá, y defendiendo nuestras ideas. En el convencimiento de que el campo despertó conciencia. Ustedes, con el rechazo a la 125, que comenzó siendo una pelea por impuestos, desató la necesidad de replantear el federalismo. Porque muchos productores que estaban cortando las rutas dijeron, che, pero ¿cómo? Tengo un intendente que no me puede defender porque si me defiende, le cortan la plata y no puede pagar los sueldos. Tengo un gobernador que no se quiere meter porque no se quiere pelear con el gobierno nacional, porque si no, no le pagan. Entonces, ¿a dónde va la plata que yo pago como productor? ¿Quién se la queda? A partir de allí surgió la discusión y el debate sobre la necesidad de Argentina. Yo me permitiría hacer un pequeño ejercicio. En la provincia de San Luis, la más pobre de la Argentina, en su momento, se animó a distribuir, se animó a crear riqueza, se animó a crear empleo, se animó a generar un formidable crecimiento en el campo, rutas, autopistas, acueductos, energía eléctrica rural, escuelas en toda la zona del interior de la provincia, hospitales, médicos, y bueno, se fueron radicando ingenieros agrónomos, veterinarios, técnicos, y se fue generando una gran riqueza. Esto lo digo porque parece que las cosas no se pueden hacer. Y yo digo, si ponemos voluntad a todos los argentinos y cada uno pone y asume la responsabilidad y el rol que le compete, que nos compete, vamos a hacer una Argentina mejor. Es posible revalorizar la tarea de la producción. ¿Quién podía imaginar en San Luis 30 años atrás, 20 años atrás, que íbamos a ser productores de biodiesel con soja producida en San Luis? Que íbamos a tener plantas de etanol haciéndose en Villa Mercedes para atraer como zona marginal de la pampa húmeda, no solo nuestra producción, sino los sobrantes de producción que puede tener Córdoba, La Pampa, etc. ¿Quién podía pensar que la ganadería de Mendoza pueda progresar? La tecnología, la siembra directa, la incorporación del talento de los hombres argentinos. Creo que esto, perdón, también me salgo un poquito del tema, pero creo que esto tenemos que valorar. La Argentina tiene la capacidad de formar talentos extraordinarios. Hemos dado premios Nobel,
generamos técnicas y riquezas. El otro día estaba en Mendoza y recordaba a Saldívar, un médico extraordinario que convoca a ciudadanos no solamente de la Argentina sino del exterior, pero que además diseña tecnología y aparatología para el mundo. Bueno, tenemos a Messi, a Maradona, Messi, expresiones extraordinarias del hombre argentino. Tenemos a Francisco, hemos dado un papa al mundo. Esta es la Argentina, hijo de inmigrantes, formados en nuestra cultura, en los barrios de Buenos Aires. Entonces, me parece que la clase política, los dirigentes, los líderes y los líderes de los diferentes sectores, tenemos que asumir que si hacemos un esfuerzo de diálogo, etcétera, que seguramente será otro tema de los que plantearemos y al que me emplearé en su oportunidad, me parece que podemos hacer un fenómeno extraordinario. Entonces, sintetizo, si San Luis pudo generar una transformación enorme, si Córdoba tiene una riqueza agrícola, ganadera y un proceso de industrialización enorme, quiere decir que la Argentina se puede, pero tenemos que cambiar el signo. Tenemos que ir a la Argentina de la producción, a la Argentina del trabajo, a la Argentina donde se premia al que trabaja, donde se premia al que produce, donde cada argentino vuelva a tener la obligación de producir por lo menos lo que consume. Y dejemos de pensar en la Argentina fácil de que el Estado nos tiene que dar todo y nos da muy poco, muy poco. Entonces me parece que el cambio es necesario y es posible. La educación en la Argentina ha pasado de ser formadora a ser contenedora. Yo no lo entendía muy bien esto hasta que vino un amigo un día y me dijo, vení que te lo voy a explicar con un ejemplo que significa el nuevo paradigma en la escuela contenedora. Al final del año, el pibe que estudió, que trabajó, que hizo los deberes, que hizo la cosa bien, que respetó a su docente, como premio pasa de grado. Y el pibe que no hizo nada de eso, pasa de grado. La escuela contenedora, la escuela contenedora, ¿por qué lo traigo a colación acá? Por lo que acaba de decir Adolfo. La escuela contenedora está generando argentinos que no tienen incentivo, a los cuales no se les premia el esfuerzo, lo que acá se ha dicho, no hay premio, exactamente. Pero que luego, cuando dejan la escuela, se transforman en ciudadanos activos para el trabajo y que salen con la cabeza más puesta en la dependencia del Estado paternalista, asistencialista, que de un sistema productivo en el cual hay que meterle emprendedurismo, vocación, innovación, mérito, esfuerzo. O sea, ojo con esto. Ojo con esto. Y entonces uno llega, ahora voy a contar la experiencia de mí y de mi pago. Acá hay mendocinos, no sé si habrá algún sanrafaelino por ahí, pero yo encargué el año pasado un estudio en la zona mía, en el sur de Mendoza. Se lo conté a ver por el otro día. Un estudio sobre el PBI de la zona mía, una zona agrícola, agroindustrial. Bueno, en 40 años, miren la mutación. Hace 40 años el PBI era 70% sector privado, 30% sector público. 40 años después, al revés. 70% sector público, sueldos nacionales, sueldos provinciales, sueldos municipales, planes sociales y jubilaciones, y 30% sector privado. Así no, esto es un cambio cultural, porque la gente que depende de ese 70% del sector público se acostumbra a depender del Estado, se acostumbra a depender, inclusive si en el Estado, en vez de hablar de Estado, hablamos de gobernantes, y esos gobernantes por ahí se acostumbran también a establecer un vínculo de clientelismo y de rehén, estamos en el horno, como dicen los chicos. Entonces es un problema central lo que estamos discutiendo nosotros en este momento. Los cordobeses le hemos prestado 3.200 millones de pesos al gobierno de Cristina. Y lo que es más grave, no nos reconocen la deuda y no nos lo pagan. Y como el país está al revés, el deudor se enoja y lo reta al acreedor. Esto es 3.200 millones de pesos para nosotros. Es el 10% del presupuesto de este año. 32.000 millones tiene de presupuesto la provincia de Córdoba. Y nos lo deben. Córdoba no está pidiendo ayuda. Queremos cobrar. Y la única vez que me recibió la presidenta un día en un pasillo, después que la habían operado de la glándula tiroides, miren cuánto hace, yo recién asumía,
Yo he tratado siempre, con todos los gobiernos, de ser un buen negociador para preservar los derechos de mi provincia. Para eso me han elegido los cordobeses. Si a uno no lo eligen para que defienda el trabajo y los derechos de la provincia que gobierna, ¿para qué nos eligen? Y le propuse infinidad de fórmulas de que nos pagaran una parte, de que nos dieran un crédito de otra forma. Por supuesto que nunca nos contestaron. Sí, nos contestaron por el fútbol para todos, diciéndonos que no nos debían nada. En el entretiempo, a mí el entretiempo me gusta ver la repetición de los goles, cuando no se los hace la boca, ¿no? Pero me gusta ver eso y no que el gobierno haga esta burda propaganda que nos pinta Disney World en los entretiempos del fútbol para todos. Y la verdad que no puede más gobernarse con el rebenque o con la chequera. Rebenque para los que decimos lo que pensamos y chequera para los obsecuos. El país tiene que ser federal. Para ser federal hay que discutir una ley de coparticipación federal de impuestos partiendo desde cero. Porque ¿qué hacen los gobiernos? Sí, vamos a discutir la ley, discutan entre las provincias. Y yo me voy a venir a pelear con San Luis, con Mendoza. No, yo me quiero pelear con el gobierno federal. Quiero discutir la coparticipación primaria. Casi el 72% de lo que se recaude en la Argentina se lo queda el gobierno nacional. La verdad es un despropósito hablar de que esta es una etapa de federalismo, o es que la señora presidenta, bueno, ahora ya no le escriben un diario, como dicen que le escribían a don Hipólito, tienen tantos medios de comunicación de ellos que le escriben un montón de diarios y le inventan noticiosos para que ella piense que la Argentina está bien. Pero los que vivimos en la provincia y lo que nos duele, que nos lleven los recursos de lo que es nuestra gente. Adolfo recién decía que Córdoba es la primera provincia productora de soja, y estamos ahí con la producción de maíz, y estamos ahí con la producción de maíz confitería, que somos número uno, casi el 98% de la producción y exportación de maíz apto para el consumo humano sale de nuestra provincia. Y tenemos industria vinculada a la alimentación, y tenemos también, como tiene San Luis y como tiene Mendoza, grandes inversiones para tener biocombustible. Ahora, nosotros somos parte de la patria. Y no puede ser que porque hay un gobierno que piense distinto como el mío y que grite que hace falta libertad en la Argentina y que no queremos que nos pongan tarjeta de razonamiento como acaba de poner el presidente de Venezuela, y que creemos que la Argentina no se merece esto, a nosotros nos discriminan, y en el presupuesto de este año pareciera ser que mi provincia es parte de otro país, porque no existe dentro de los planes de obras públicas del gobierno nacional. Y lo que me pasa a mí le pasa a otras provincias de Argentina. No es solamente a nosotros. El federalismo tenemos que resolverlo sí o sí, porque si no, es más equilibrado el sistema unitario de las regiones chilenas y distribuye mejor los recursos entre esas regiones que lo que nos pasa entre las provincias argentinas. Y acá somos varias las provincias que estamos conscientes de que hay que poner más de lo que uno saca para tener un país igualitario, un país que no tenga una franja de progreso y el resto que se las arregle como pueda. Los argentinos somos solidarios y formamos una sola patria, pero creemos de que hay que discutir con el gobierno federal la manera de la utilización de los recursos. Y eso hay que hacerlo ya. Tiene que ser una tarea del próximo gobierno. Termino. Dos cosas para el próximo gobierno que surja a partir del 2015. Dos tareas enormes. Primero, reconciliar la sociedad argentina. Este gobierno nos va a dejar una sociedad absurdamente dividida y enfrentada, porque el gobierno ha introducido el fanatismo. El fanatismo es enemigo de la democracia y de la convicción. El fanatismo aniquila la convicción. Primera etapa que viene es reconciliar a la Argentina y acostumbrarnos a vivir en pluralidad. Y la segunda etapa, construir el país federal. Y la base es una nueva ley de participación federal y donde la cosa no pasa por decirle a las provincias chicas, che, no la disputamos porque las grandes les van a querer manotear. No. Las provincias territorialmente más grandes o productivamente más grandes no quieren apropiarse de lo que es de las otras provincias. Lo que queremos es discutir con lo que se queda con lo que es nuestro desde el gobierno federal. Y ahí va a alcanzar para todos. Y vamos a tener un país mucho más equilibrado que el que hoy tenemos. Vamos a tirar otra broma. Vos dijiste que Córdoba es parte de otro país. Tenés cuidado que anda el gobernador Poggi por ahí, te vaya a sacar puesto allá. Es el gobernador de otro país.
ahí Esperamos ahí con todo gusto. Está bien. A ver, la reflexión obvia. Nunca ha habido en la historia de la Argentina tanta devaluación del federalismo como en estas épocas. Nunca se ha vivido en la historia de la Argentina un unitarismo fiscal, que obviamente es el origen de los problemas, porque el unitarismo fiscal, que es la acumulación de recursos y la cooptación de recursos por parte del gobierno nacional, de recursos de las provincias, de los municipios, es el origen. Pero el problema del federalismo, del unitarismo de hoy, es que no es un unitarismo solo fiscal. Vuelvo al punto, y ustedes dirán que da vuelta sobre el tema cultural, es un unitarismo cultural. Es el fanatismo del gobierno nacional y la sumisión y la humillación y la degradación a la que se llega del otro lado del mostrador. Yo esto lo puedo decir, inclusive está muy bien que acá hayan un gobernador, un ex gobernador o tal gobernador actual de San Luis que no forman parte de quienes están del otro lado del mostrador, incorporando como respuesta degradación, humillación, sumisión y demás, ¿no? Yo siempre digo que la gran violación a la Constitución del 94 en este tema es que los convencionales del 94 crearon un sistema que se denominaba el federalismo de concertación. Eso se transformó en federalismo de humillación o de sumisión. Pero quiero dar una reflexión quizá que puede dar motivo a polémica. A mí no me asusta, siendo profundamente federal, siendo senador de una provincia, aparte que hemos defendido toda la vida, a mí no me asusta que en un punto un proyecto nacional defendido por un gobierno nacional, pero con contenido federal, pueda disponer de recursos para elaborar políticas estratégicas que beneficien al conjunto del país. Y que esto sea, por supuesto, de consenso y que la verdad uno, por eso es que tiene un sistema federal en el cual no somos una confederación de estados provinciales, sino que nación y provincia tenemos que tirar juntos del mismo carro con una política de desarrollo. ¿Cuál es el ejemplo de lo que se podría haber hecho y de lo que no se hizo acá y que hoy estamos pagando las consecuencias? Este gobierno acumuló recursos durante toda la década diciéndonos que iba a modificar la matriz energética y que a partir de una concentración de facultades y de recursos en el gobierno nacional iba a generar beneficios y desarrollo que desde la nación iban a derramarse, por decir así, en beneficio de toda la nación. Entonces, toda la plata de la década que pudo haberse invertido en exploración, en explotación, en búsqueda inclusive de asociaciones para generar exploración offshore, que recuerdo ese fue el motivo por el que se creó ENARSA hace 7 años. Toda esa plata fue a parar a cualquier lado, sobreprecio de obra pública, subsidio para que el que vive en Palermo, en Barrio Norte o en La Recoleta pague 10 veces menos de gas y de luz que el que vive en una casa en el interior, todas las cosas que uno quiere, fruto de lo cual esa mala gestión y dilapidación de recursos que eran de las provincias y debieron haberse aplicado ese proyecto energético estratégico, hoy tengamos que importar combustible y gas por valor de 15.000 millones de dólares. 45% del total de las exportaciones capitales se gastan en energía que se importa. En la energía que se importa. Cuando empezó viene de 8%. Ahora es 45% de lo que ustedes producen y se exportan se gasta en comprar petróleo y combustible. Fíjate que el miércoles, cuando fue el jefe de gabinete, estamos con Adolfo en la sesión del Senado, arrancó el jefe de gabinete diciendo: soy un jefe de gabinete como los otros que solo viene a hablar de logro porque no tenemos fracaso. Y cuando nos tocó a nosotros decir, ¿cómo no un fracaso? Arrancaron con autoabastecimiento de energía y ahora tiene 15.000 millones de dólares que se gastan para traer el petróleo y el gas que tenemos bajo de nuestro territorio, pero hay que ir a buscarlo afuera. Entonces, ese es un ejemplo de cómo también la concepción diferente de un proyecto nacional que no choca con el federalismo, que forma parte del federalismo, pero que a veces hace que muchos recursos pueden quedarse en la nación si uno tiene esa visión estratégica, con este gobierno también han fracasado. Pero recién en 1853 dictamos la primera Constitución. ¿Por qué tardamos tanto?
Si ya había procesos constitucionales, estaba la Constitución de España del 14, etc. ¿Por qué? Porque no nos poníamos de acuerdo. Queríamos guerras. El interior, las provincias del interior, no querían ceder su poder, su autonomía a un gobierno central. Y esto fue lo que discutimos. Bueno, y después de varios tratados, pactos, se hizo la paz y se dictó la Constitución del 53, que no consolidó la nación, porque de las 14 provincias, 13 suscribimos la Constitución y la juramos. Se estableció el gobierno en Santa Fe porque la provincia de Buenos Aires lo aceptó. Recién en 1860 se consolida la nación, se incorpora a Buenos Aires. O sea, el sistema federal surge fruto de una dura batalla entre los patriotas que constituyeron la nación argentina. Fue una discusión y un debate. Decidimos ser federales. Bueno, empieza a transitar la historia y vamos teniendo diferentes formas de distribuir los impuestos para poder mantener un Estado, una nación equilibrada, justa, con crecimiento y desarrollo en todo el país, con posibilidades más o menos igualitarias en todo el país. A las leyes que se refirió el gobernador de Córdoba, se suma la ley que se sancionó en el gobierno del doctor Alfonsín, que fue una ley en la que participamos todos los gobernadores y también participaron, me parece que los candidatos a gobernadores también, fue de mucho diálogo. En esa ley se estableció la coparticipación primaria, que era superior al 50%. La primaria es lo que le corresponde a la nación y a la provincia. Y después una tabla de porcentaje de qué correspondía a cada provincia, tema que es una batalla campal entre nosotros. Pero primero tenemos una batalla de todos nosotros con la nación de cuánto se distribuye. Ese monto del 50% que la ley establecía que por lo menos tenía que ser como mínimo en el peor de los momentos del 34, hoy es del 22. Hoy es del 22. Si repartieran el 34, ya las provincias tendrían muchísimos problemas solucionados. Ellos dicen de que es federalismo porque hacen obras en el territorio de las provincias. Y yo pregunto, ¿y dónde la van a hacer? Lo que pasa que la hacen donde un iluminado de Buenos Aires quiere y no donde un gobierno provincial que habla con la gente, que se reúne con el intendente, con el consejo deliberante, con los diputados, con los productores, se necesita. ¿Dónde hay que hacer el hospital? ¿Dónde hay que hacer la escuela? ¿Dónde hay que hacer el camino? Etc. Entonces, esa es la decisión que nosotros conservamos. Yo participé como convencional constituyente, era gobernador de San Luis también, en la reforma del 94. Y participé en las numerosísimas reuniones que realizamos los gobernadores de provincia, que muchos habíamos decidido ser constituyentes para defender el tema de la coparticipación. Y acordamos, ya lo explicó el senador Sanz con toda precisión, este federalismo de concertación, pero acordamos dos cláusulas. Una permanente, que nunca ninguna provincia podía recibir menos de lo que estaba recibiendo. Tema que está absolutamente violentado. Y la segunda, que dejábamos activa del Senado esta ley que había que concertarla con todas las provincias. Nunca el gobierno nacional permitió que este debate se realizara, porque empieza por manipular a los gobernadores para que la reunión no se haga. Y yo pertenezco a la Comisión de Coparticipación Federal del Senado de la Nación Argentina. Se reunió 2 veces desde que yo soy senador, que ya hace muchos años. Estoy en el segundo mandato. Una vez en mi primer mandato, donde eligieron autoridades de la comisión. Y una vez en el segundo, donde volvieron a elegir autoridades de la comisión. No hay debate. No hay posibilidad de discutir. Pero llegamos a un estado en la Argentina
que lo que estamos discutiendo es si el país tiene que seguir siendo federal o tiene que ser unitario, porque comparto tu criterio, de que al final es mejor el unitarismo chileno que distribuye que el federalismo argentino que manipula. Sos amigo, te dan. No sos amigo, si no te sometes, no te dan. Entonces, su visión política a cambio de los recursos para la escuela, para el hospital, para el camino, para el acueducto, para el gasoducto, para el bienestar de los ciudadanos de la Argentina. Esto no puede ser así, no debe ser así. Lo que pretende la ley de coparticipación es que la distribución sea automática y no por un favor o por otro favor. Comparto que el autoritarismo, que la imposición, que la sumisión, que la falta de diálogo es uno de los temas más dramáticos de la Argentina, porque nos está enfrentando, y ya vemos lo que pasa en Venezuela, una sociedad dividida, que algún día va a cambiar su signo de gobierno, y al que le toque, gobierna ahora con la otra mitad. Tenemos que esperar que estén suficientemente iluminados e inspirados para que inicien un proceso de pacificación que incorpore a todos al mismo proyecto nacional. No quiero que a la Argentina le pase lo mismo, no queremos que a la Argentina le pase lo mismo. La Argentina no podemos seguirnos enfrentando, tenemos que buscar que haya reglas de juego que nos permitan a todos convivir. Y queremos que esas reglas de juego sean justas, sean equilibradas, sean razonables.